En los tiempos antiguos Dios habló a través de la creación. Es natural entonces que la creación hable de Dios, pues ha tenido su origen en su palabra. En todos los fenómenos de la naturaleza, en el sol que despunta, en la lluvia que riega los campos, en la rotación armoniosa y regular de los astros, en la luna que brilla de noche, en las flores, en todas partes es posible escuchar el mensaje de Dios. Dios interviene en el mundo solo a través de su palabra. La lectura de hoy en este día aclara que se ha dirigido a los hombres de diversas maneras. Los hebreos sostenían que Dios había hablado incluso sirviéndose hasta de los ángeles. Quien no acierta a discernir esta voz por distraído o por haber sido atrapado por el embrujo de las criaturas es llamado necio en la Biblia. Fíjate que no es tachado de malvado o de culpable, es simplemente un necio y un infeliz porque en su estrechez de mente deja escapar el sentido de todo lo que existe y acontece. Nos dice el libro de la sabiduría. En los últimos siglos antes de Cristo, a causa de la infidelidad del hombre, ¿qué pasó? Dios dejó de enviar sus profetas, de hablar, y el pueblo sufrió la dolorosa experiencia del silencio de Dios. El profeta Amós ya lo había predicho desde antes. Los hombres irán errantes de este a oeste, vagando del norte a sur, buscando la palabra del Señor, y no la encontrarán. ¿Hasta cuándo Dios volverá a dirigir la palabra a su pueblo? ¿Hasta cuándo el pueblo escuchará la palabra que Dios le dirigía? ¿Hasta cuándo? Silencio. ¿Permanecerá enojado para siempre el Señor? Según dice el Salmo 79:5. Dios habla desde el principio del mundo, sí, pero tú y yo sabemos y hemos aprendido bien que no se habla solo con la lengua. Un rostro sombrío, una sonrisa, una simple mirada, una caricia, un apretón de manos. A menudo comunican mejor que las palabras lo que se tiene en la mente y en el corazón. Un regalo va cargado de mensajes aunque no esté acompañado de ninguna nota escrita. También el silencio puede ser palabra. Pues hoy vamos a escuchar a San Juan. Yo le pongo en esta reflexión al principio. Para hablar de la palabra, o sea, la sabiduría de Dios, utilizaré una imagen familiar a la literatura sapiencial y rabínica. La sabiduría de Dios es representada por una mujer encantadora y fascinante. Se trata de una personificación que aparece en el libro del Eclesiástico, donde se afirma que la sabiduría, esa muchacha hermosísima, se ha como encarnado en la Torá, en la ley que dio Moisés y que ha plantado su tienda en Israel. Ahí tienes la cita. Para Israel la sabiduría es un árbol de vida. Para los que echan mano de ella, es vida, dice Proverbios 3:18. Yo conozco bien estos textos de San Juan, los retomo y los aplico a Jesús. Además, la diferencia del Antiguo Testamento que presenta la sabiduría personificada y plasmada en la ley de Moisés, dice, no. Dice, es Jesús y no la ley de Moisés quien revela a los hombres el rostro de Dios y su voluntad. Él es el verbo, la palabra última y definitiva de Dios. Él es aquella palabra mediante la cual Dios al principio creó el mundo. Jesús es la sabiduría de Dios que planta su tienda entre nosotros.
La sabiduría de Dios se ha manifestado plenamente en la persona histórica de Jesús. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué me pintan con un águila? Pues una de las razones es por haber compuesto un himno tan sublime y elevado como lo oyes en el día de Navidad. Enseguida te presento parte del himno de Navidad y sobre estas líneas va mi reflexión. Los temas del mensaje de este día de Navidad son Jesús enviado del Padre, Jesús fuente de vida, Jesús luz del mundo, Jesús lleno de gracia y de verdad, Jesús unigénito en el que se revela la gloria del Padre. La palabra de Dios que en Jesús de Nazaret se ha hecho carne no ha existido últimamente o el día que nació, no ha sido creada, sino que estaba junto a Dios, existía desde toda la eternidad y era Dios. La venida de esta palabra al mundo divide la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Tinieblas sin Cristo, luz donde está Cristo. Las tinieblas intentarán destruir esta luz, pero no lo conseguirán. Ni siquiera la respuesta negativa del hombre podrá sofocarla, porque al fin la luz triunfará en el corazón de cada uno de nosotros los creyentes. La palabra es igual que una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de todo hombre y mujer y separa en él y en ella lo que es hijo de la luz o hija de la luz, de lo que es hijo o hija de las tinieblas. Cristo era la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz y la vida auténtica. No como lo contrario de los destellos engañosos, los fuegos fatuos, los espejismos, las lucecillas ilusorias. Todos estos son proyectados por la sabiduría humana. Sin embargo, vino la luz y el mundo no la reconoció. No la reconoció, es el rechazo, la oposición, es cerrar la puerta a la luz. Los hombres prefieren la oscuridad por estar apegados a sus obras malvadas. Ya nos dice San Juan 3:19. Vino a los suyos y sorprende el rechazo a la luz y a la vida por parte de los hombres, incluso de los más preparados y mejor dispuestos. Dios había invertido en este pueblo de Israel muchísimos años y no recibieron la luz. Esto significa que la luz que viene de lo alto no se impone, no usa la violencia. Jesús te deja libre, pero eso sí, te pone frente a una decisión ineludible, no la puedes evitar. Es necesario escoger entre bendición y maldición, entre vida y muerte. Aquellos que han creído en la luz acogen y confían en la sabiduría de Dios que se identifica con Jesús y renacen y se les concede un derecho que caray nunca se ha escuchado, llegar a convertirse en hijos de Dios. Es un renacer que no tiene nada que ver con el nacimiento natural, ligado a la sexualidad y al querer del hombre. El renacer de Dios es de otro orden, es obra del Espíritu. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el punto culmen del Evangelio de Navidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Al oír la proclamación de este misterio en Navidad y después de Navidad, cuando recitamos el clero los domingos, tendríamos que ponernos de rodilla, o al menos hacer una inclinación profunda.
Los cristianos hemos de estar llenos de una admiración gozosa y maravillados frente al misterio de Dios que por amor se despoja de su gloria, se rebaja a sí mismo y fija su morada entre nosotros. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, mientras nosotros continuábamos siendo sus enemigos, Dios rasgó los cielos y envió al mundo a su mismo Hijo, su imagen perfecta, su palabra, su verbo, en forma estrepitosa. Cristo es el fulgor que irradia el Padre, como afirma el mismo San Pablo. El mismo Dios que mandó la luz brillar en las tinieblas es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que nosotros irradie la gloria de Dios como brilla en el rostro de Cristo. Juan insiste en la incomparable superioridad de la revelación obtenida a través de Jesús. Un buen día te da Dios en ese tiempo de Navidad. Como dije al principio, no he querido dejar de enviarte este mensaje porque me parece interesante para la reflexión, para nuestra vida. Mis máquinas no estaban funcionando, por eso hasta hoy. Pues yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué nos queda hacer en este tiempo y en toda nuestra vida? Pues veamos qué nos quedaría hacer. Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Canten al Señor un canto nuevo, canten al Señor toda la tierra. Brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos pregonan su gloria. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor, celebren su santo nombre. Hoy brillará
nacido el Señor.